Pero bueno, entrando en la parte punitiva. Entonces tiene una sanción penal para los usurpadores y para los colaboradores o participadores en este hecho. Pero además tiene una sanción que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un hecho de corrupción y el delito solo es castigado penalmente, pareciera que el delito queda impune. Cuando el botín, porque al final esto es un botín de lo que se apropiaron, queda en manos del delincuente, bueno, para mí el delito queda impune. Porque bueno, admite los hechos o se va del país y se queda disfrutando de eso, del botín que se roba. Entonces, ¿qué plantea la ley de extinción de dominio? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Julio Borges. Julio Borges tiene propiedades aquí en Venezuela. Forma parte de esa componenda. Como la mayoría que están fuera del país. Sí, seguramente. Y tiene dinero de ellos, dinero que no es de ellos, tienen testaferros, tienen amigos, compadres que le manejan el dinero. Juan Guaidó también, y mucho de esto, Leopoldo López. Entonces ellos están manejando discrecionalmente recursos de Venezuela, lo están gastando, se lo están echando encima, disfrutando, dándose la Dolce Vita por Europa y por los Estados Unidos. Bueno, que a través de la ley de extinción de dominio se hace un procedimiento en el cual ellos tienen el derecho a la defensa, se les convoca, se les cita, si no pueden venir, se les asigna un defensor ad litem, que es una figura que existe en el derecho, hay un abogado que defiende tus intereses, para que, bueno, se respete el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y en ese juicio se va a corroborar qué ha pasado y de dónde provienen los bienes que tiene esa persona, él y sus testaferros y personas cercanas. Si ellos no pueden demostrar la legitimidad de esos bienes pasan, se hace la extinción de dominio y pasan al patrimonio de la República. Y eso van a ser utilizados por el Estado, como plantea la ley de extinción de dominio, para el sistema de protección social, la asistencia social, para infraestructura, para los cuerpos de seguridad y, bueno, diferentes hechos que, por supuesto, el gobierno nacional... O sea, una forma de indemnizar el daño a la República, patrimonialmente hablando. Es lo que plantea la ley de extinción de dominio. Y en estos casos, en casos de corrupción, o sea, es un procedimiento que camina paralelamente al procedimiento penal. Está el procedimiento penal. Pero por un procedimiento civil, lo que tú me vas a decir a mí es cómo obtuviste esos bienes y si son legítimos. El que tenga los bienes, que puede decir, mire, yo empecé a trabajar a tal edad, me compré un carrito, después vendí ese carrito, me compré una casa, aquí está toda la tradición de lo que yo he hecho, no tiene ningún problema. El problema los tiene quienes no puedan demostrar la legitimidad de esos bienes. Ahora, hay uno de los puntos que ha sido, digamos, más controversiales, tiene que ver con la retroactividad de esta ley en su aplicación. Y también preguntarle, a partir de este principio, ¿va a ser incluido dentro de la investigación que va a desarrollar el Ejecutivo venezolano funcionarios del chavismo que estuvieron dentro del chavismo? El caso, por ejemplo, de Rafael Ramírez, sí, bueno, fíjate, también es señalado de actos de corrupción. Exacto, la ley de extinción de dominio castiga 4 tipos de delitos: corrupción, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y narcotráfico. Esos 4 tipos de delitos. ¿Qué es lo que se plantea? Porque se dice, y eso es un hecho interesante en el artículo 6, que dice de la ley de extinción de dominio, dice, se puede aplicar a supuestos de hechos que hayan sucedido antes de la entrada en vigencia de la ley. Supongamos el caso que alguien fue condenado por corrupción hace 10 años. No existía la ley de extinción de dominio, pagó 5 años de cárcel, tuvo un beneficio y salió y anda disfrutando hoy de lo que se robó. De lo que se robó. Pero como la ley de extinción de dominio no es un hecho punitivo, no es corporal, la pena, no te van a meter preso, yo simplemente lo que te voy a decir hoy, te voy a preguntar, dime qué bienes tienes hoy y cómo los obtuviste. Hoy, no lo que te robaste hace 10 años, sino hoy qué es lo que tú tienes. Tú me puedes demostrar a mí la legitimidad de esos bienes. Y eso es un hecho hoy, mayo del 2023, tienes que demostrarme. Y esto sucede en muchas legislaciones. En los Estados Unidos, por ejemplo, si tú evades impuestos, es un delito federal y te cae la ley y te empiezan a revisar todo lo que tienes y tienes que justificar todo lo que tienes. Y si no lo puedes justificar, es un enriquecimiento ilícito y eso tiene una pena. Y la pena es que te quiten esos bienes. Esto se está planteando con la ley de extinción de dominio, por supuesto aplica para la trama PDVSA Cripto, para cualquier corrupto que haya sido condenado, no solo estamos hablando de hechos hasta de la Quinta República, de que nosotros estamos aquí, sino hechos anteriores. Lo que demuestra, no hay irretroactividad, porque lo que tú me vas a demostrar es sobre los bienes que tienes hoy en tu patrimonio. ¿Son lícitos o no son lícitos? ¿Son legítimos o no son legítimos? ¿Cómo los justificas? ¿Cómo los obtuviste? Si tú hace 20 años eras un funcionario público que en su declaración jurada de patrimonio no tenías nada y hoy tienes grandes riquezas. Entonces, bueno, se te aplica el procedimiento de extinción de dominio, tienes el derecho a defenderte, a demostrar la legitimidad de esos bienes y si no lo puedes hacer, te cae la ley de extinción de dominio. Esto no lo inventamos nosotros, esto es una figura que está, hay una ley modelo de la Oficina contra el Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas que creó una ley modelo. En Colombia hay una ley de extinción de dominio hace más de 20 años, en Perú hay una ley de extinción de dominio, en Panamá se está discutiendo en este momento y bueno, es una forma
de cómo avanzar a castigar delitos que generalmente quedan impunes cuando, repito, las personas se quedan con el dinero robado. Diputado, tenemos que revisar la participación de la audiencia. Nuestra compañera Francis Torrealba tiene un resumen de las preguntas y comentarios de nuestros televidentes a esta hora. Buenos días, diputado García. En esta parte del programa le vamos a agradecer, por favor, respuestas cortas. José López le consulta, buenos días. Para evitar la expropiación de Citgo, ¿no se podría pagar la demanda que se originó por la expropiación de Cristalex? ¿Y por qué no se pueden contratar abogados? ¿Qué le responde? A Cristalex no se le expropió ningún bien. Cristalex tiene una demanda contra la República por una rescisión del contrato que hizo el comandante Chávez, pero ellos no tenían bienes aquí. Simplemente había un contrato que fue rescindido y ese es producto del litigio que hay hoy. Le escriben dos usuarios en relación a la ley. Goro Zamora le pregunta, el invitado habla de que el Estado-Gobierno está atado de manos ante las irregularidades cometidas por parte de Estados Unidos. ¿Cómo aplicar la ley de protección de bienes fuera del país? Y otro usuario le consulta en este mismo orden de ideas, esas leyes que buscan pagar las deudas que mantiene Citgo. ¿Puede explicar, por favor? No, bueno, empezando por lo último, esta ley lo que busca es que no sigan, primero que no se sigan disponiendo los recursos de todos los venezolanos, que se detenga y se anulen todos esos actos que se hicieron usurpando funciones, y es lo que nosotros estamos procurando. Por supuesto, el hecho de tener eso depende de un hecho más político que jurídico, que se reconozcan las instituciones, y en esto hay un gran avance a nivel internacional con los gobiernos progresistas de Latinoamérica, lo que está haciendo el presidente Petro, el presidente Lula, y aspiramos nosotros que se alcen las voces de los pueblos de Latinoamérica y cese las agresiones contra Venezuela y contra nuestro patrimonio. @náufrago 27, buenos días a su invitado. Usted habla de la corrupción y la usurpación de cargo de la oposición, está bien, pero ¿qué dice de la corrupción que hay en el oficialismo que va a paso de vencedores y no hacen nada? Por ejemplo, lo de PDVSA y Tarek, el tráfico de minerales, ¿qué dice de eso? Le pregunta. Bueno, el propio presidente ha emprendido, la primera batalla que se está dando es a lo interno, y el presidente emprendió una lucha contra la corrupción. En este caso hay una cantidad de personas sancionadas, empresarios, funcionarios públicos y políticos que están privados de libertad en este momento y acusados de delitos desde traición de la patria hasta abajo. Escribe Jomar 111. Ahora sí les duele el oro, Citgo, monómeros y todo lo que el gobierno interino hizo en su cara. Ahora sí es delito, qué risa, vale. Guaidó se les paseaba en sus narices y nunca le hicieron nada. ¿Qué puede responder al respecto? Bueno, sobre eso hay una investigación penal y por supuesto a todos, esa misma frustración que sienten los venezolanos la sentimos nosotros sobre lo que se ha hecho. Creo que los tiempos políticos han demostrado y lo que hoy ha pasado con ese personaje que llegó con un morralito solo a Miami es lo que en teoría debía pasar, y seguramente en algún momento la justicia llegará y será sancionado oportunamente. @Oscar Sánchez escribe, entre sanciones y corrupción se sumerge el país. ¿Qué piensa de la corrupción de 23 años continuos que formó una burguesía roja que vive de la corrupción de sangre de la nación en camionetas, fiestas, escoltas, restaurantes, otros? ¿Qué le responde? Bueno, esa es su opinión. Lo que sí yo creo que es importante que él dice, mira, esto debe ser un sentimiento de unidad nacional. Todos los venezolanos debemos condenar lo que está pasando con nuestros recursos, debe dolernos lo que está pasando, debemos estar informados y saber quiénes son los responsables de ello. Creo que esto no es un tema que debe tener tinte político, y me he dado cuenta con la aprobación de estas leyes que en general hay repudio a lo que está pasando con los recursos y los bienes de la República. R. Soto 2008, buen día. No hay una ley para proteger los bienes del Estado dentro del país. ¿A quién le rinde cuenta el gobierno de los activos de PDVSA, el arco minero? ¿No debería el presidente renunciar y poner su cargo a la orden? Le pregunta a este usuario. Bueno, el presidente fue electo para esto. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en medio del bloqueo para sacar adelante el país con recursos que necesitamos y que están en el exterior y que hoy no podemos manejar, lamentablemente. Es un hecho sumamente grave lo que está pasando y estamos en esa batalla, hermano. Diputado, usted ha hecho referencia a no politizar la ley. Y uno de los elementos que hay sobre la mayoría chavista en el Parlamento, desde diferentes sectores de la oposición, es que acomodan, digamos, las leyes a su antojo, quizá, considerando la mayoría que tienen, para perseguir o tener fines políticos, retaliación, persecución. ¿De qué manera puede garantizar usted, como diputado de la República, que la aplicación de la ley y la intención o el espíritu de la ley no busca persecución política, sino hacer justicia sobre los bienes patrimoniales que pertenecen al país?
Simplemente, ¿quiénes han usurpado cargos? Tú usurpaste cargos de la República. Los que nos están viendo, ¿quiénes usurparon cargos? Los que usurparon cargos deben responder y, por supuesto, van a ser perseguidos por la ley. En aquel momento de efervescencia, lo que llamaron ese gobierno interino, 65 países, bueno, agarraron un vuelo y se creyeron los dueños del país, tomaron decisiones, manejaron recursos, el cucutazo y tantas cosas que han sido denunciadas por la propia oposición. La mayoría de estos hechos, lo primero que ha sido denunciado ha sido por la oposición. Y esa gente hoy está, bueno, disfrutando de esos recursos y, por supuesto, créanos que van a ser perseguidos por la ley, con todo el peso de la ley, porque son unos genocidas. Los que han hecho, eso que han hecho, quitarle, Citgo tiene una fundación que se llama la Fundación Simón Bolívar, que era para intervenciones de enfermedades catastróficas en el exterior, un trasplante de médula a un niño que vale 800.000 euros, un trasplante de pulmón que vale 500.000 euros, eso se hacía a través de Citgo. Y esos recursos hoy están siendo manejados discrecionalmente por esta gente para pagar bajas pasiones, por eso está preso Roland Carreño, porque están disponiendo de recursos de Citgo para pagarle a sus amantes y a otro tipo de cosas, hechos sumamente graves cuando esos recursos eran empleados para salvar vidas de niños, que hoy se ha muerto una cantidad de ellos, otros están esperando que exista el dinero para hacerse sus trasplantes y sobrevivir. Hechos sumamente Lo mismo que graves. pasaba con el dinero de PDVSA, que fue robado por miembros del chavismo. Bueno, y por eso están presos, por eso están presos. Claro, por hacer referencia a los dos para ser equilibrados. Están presos y están pagando, el presidente mismo ha asumido esa lucha contra la corrupción y hoy están privados de libertad y se le van a quitar los bienes que hayan sido producto de esto. Estas torres en la Merced y todo eso que ha entrado, más de 1.000 bienes que han sido incautados, por eso están presos y están asumiendo la responsabilidad. Antes de sancionar a cualquier corrupto, empezó por casa la ley. El presidente tomó la decisión de sacar funcionarios públicos, gerentes de PDVSA y políticos que estaban en eso. Empresarios también, porque a veces los empresarios quedan impunes. Hoy están sancionados una cantidad de empresarios y se le están quitando sus bienes. Diputado, se nos termina el tiempo, pero rápidamente, ¿está preparado el sistema de administración de justicia y las instituciones venezolanas para la aplicación de esta ley? ¿Es un sistema robusto? Se mandaron a crear, la ley ordena la creación de unos tribunales especiales de extinción de dominios, dan 60 días para ello. En estos momentos el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público están avanzando en esa materia para que entren en vigencia estos tribunales. Gracias por venir. Gracias. Gracias por su tiempo. El diputado Julio García Serpa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento. Hablamos